El té, sin duda, es la bebida más milenaria que se conoce y es la bebida que más se consume en el planeta Tierra después del agua. ¿Sí? ¿Cuál es el origen del té? Comencemos hablando de quiénes son los reyes del té, vamos a decir, ¿no? 2700 años antes de Cristo, un emperador chino, de casualidad, estaban hirviendo agua en un cuenco y caen un par de hojas en esa agua caliente, vamos a decir, ¿no? Inmediatamente, dice la leyenda, que comienza a emanarse los olores del té. Le llama la atención a este emperador chino. Y bueno, luego de experimentar la bebida, él se sintió mejor, se sintió más despierto, más lúcido, y además los olores y el sabor de esa hoja diluyéndose en el agua caliente fue el comienzo del té. ¿Qué hizo este emperador? Mandó a sembrar estos arbustos, que son una planta del té, y bueno, empezó a sembrar esta bebida mágica, digamos, que para que vos te des una idea, los chinos la definen así: es un elixir de la inmortalidad, una bebida que quita la sed, disuelve el sueño y anima el corazón. Es algo que para los chinos, digamos, no solamente es la bebida por excelencia, digamos, la bebida universal, llamada así porque es la bebida que más se consume, sino también que tiene enormes cantidades de propiedades medicinales, que vamos a ver ahora que con el rigor científico vamos a decir que son observaciones, ¿sí? ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Además desarrolló un poderío económico tremendo para ¿cómo se llama? Aquel entonces, digamos, China naciente, emergente, porque tardó realmente, fíjese usted, 4000 años para que los ingleses conviertan a esta bebida una bebida clásica de sus medias tardes, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Ellos, cuando ya avanzado, vamos a ubicarnos ya en el 1600 más o menos, los portugueses comercialmente empiezan a descubrir la China. Los chinos protegen celosamente el secreto del té, que era ya relacionado a rituales espirituales, a una casta social alta, digamos, y que después empieza a hacerse una bebida un poquito más difundida entre las personas en China, pero que primero tenía, digamos, por el costo y porque no era cultivado a gran escala, bueno, era una bebida muy selecta, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, luego después se empieza a cultivar a gran escala y se la empieza a comercializar. Entonces la descubren los portugueses, luego la llevan a Europa, la descubren los franceses, sobre todo los ingleses, y bueno, se empiezan ¿cómo se llama?, a interesar muchísimo por el té y el consumo del té. Así es que empieza a haber, digamos, expediciones que son para comercializar específicamente el té. Pero ¿qué pasa? Los chinos querían oro y plata a cambio de su té. Así que bueno, recordemos que los ingleses tenían una enorme colonia en la India, mucho más cerca ahí de la China que, bueno, su propio país, digamos, ¿no? Entonces empiezan a comercializar desde ahí el té, la seda, sobre todo, pero sobre todo el té, e intercambiaban con una empresa ahí que ellos le llamaron mercaderes de la India, que llevaban, digamos, el oro y plata y compraban el té para ser llevado a Inglaterra. En Inglaterra tardó mucho en instalarse como una bebida como la conocemos actualmente, porque en esa época tomar agua era muy peligroso, así como lo escuchan, porque el agua no era potable y venían muchas enfermedades. Entonces la gente, ¿qué tomaba? Tomaba cerveza, tomaba café, y bueno, había leyes, inclusive los médicos y todos, una pelea para decir, bueno, esto no es bueno, además se planta en lugares que no son cristianos, o sea, se lo relacionó. Hubo una resistencia enorme en Inglaterra con respecto a la introducción del té, hasta que, bueno, terminó imponiéndose, y el té realmente es una bebida hoy que ya la conocemos como forma parte de la vida de los ingleses, que es sumamente importante. Pero ¿qué pasó?
hay muchos problemas en la historia del té, porque en determinado momento los mercaderes de la India ahí con una ligación, obviamente eran ingleses, que conducían todo este mercado, se quedan sin oro y sin plata. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a introducir el opio. El opio, desde la India, lo metían en la China y comercializaban, intentaban comercializar. Vendían el opio, recuperaban oro y plata de los chinos y ese oro y plata lo volvían a invertir en té para llevarlo a Europa y sobre todo a la India y a Inglaterra. Bien, los chinos se dan cuenta que el opio, bueno, más allá de que obviamente se drogaban con eso ahí, pero les llevaba a la meditación, a la parte espiritual. Determinado momento lo prohíben y genera un conflicto bélico que se llamó la Guerra del Opio. La Guerra del Opio, bueno, hubo 2 guerras del opio. Las 2 guerras del opio fueron entre Inglaterra y China, y luego Inglaterra aliados como Francia, Holanda, contra China. Las 2 guerras las pierde China. Tiene que pagar una multa económica muy alta y liberar la comercialización del opio en China, y obviamente ahí ya empiezan a descubrir el secreto del té. El té lo llevan los ingleses a la India, al punto que la India hoy se disputa con la China quiénes son los productores más grandes de té en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pierde Hong Kong, y en la Guerra del Opio no solamente pierde un montón de cuestiones económicas, sino también que donan Hong Kong. Prácticamente le dan a Hong Kong, la isla de Hong Kong, se la dan a los británicos. Se convierte en una colonia británica que recién, ahí en 1898 más o menos, se firma un tratado que dice: dentro de 100 años vamos a devolverle Hong Kong a la China. Y a mí me ha tocado estar en la China y conocer Hong Kong. Y cuando uno va a Hong Kong, lo que ve son chinos que viven al estilo inglés. O sea, colectivos de doble piso, el tránsito es como en Londres, o sea, al revés. Transitan por la izquierda, no por la derecha como nosotros. Y los chinos de Hong Kong no quieren ser chinos. Hace unos años, 1997 más o menos, el príncipe Carlos y en el buque insignia Britannia, creo que se llama, entregaron Hong Kong a la China. Y se dice, bueno, que conviven un país, 2 sistemas. Un país, 2 sistemas, porque ahora Hong Kong pertenece a China sin pertenecer a China todavía, porque se pactó también una transición de 50 años. Esos 50 años donde un país comunista como la China continental convive con un país capitalista como Hong Kong, o ya es un solo país, pero 2 sistemas. Y ahora, si ustedes recuerdan la revuelta que hubo hace poco, era porque los chinos querían, extraditar para juzgar hongkoneses con leyes chinas. Esa fue la gran revuelta última que hubo hace poquito tiempo en Hong Kong, con gente en la calle, un montón de desórdenes, ¿no? Volviendo al té. Entonces, todo este lío generó el té, ¿no? Inclusive perder a Hong Kong por 100 años, ¿sí? Y ahora, para el 2047 recién, Hong Kong va a pertenecer definitivamente a China, donde siempre tuvo que pertenecer, digamos, ¿no? Pero ahora con una mentalidad totalmente cambiada, con un país capitalista. Para que ustedes tengan una idea, cuando yo llegué a Hong Kong no sabía que era la tercera bolsa más poderosa del mundo, después de la de Nueva York y la de Tokio. Es un lugar desarrollado, pero de manera sorprendente, digamos, ¿no? Con una tecnología increíble. Y bueno, uno está ahí, de repente a la tarde toda la isla se llena de láser y música ambiental, y la ciudad misma es un espectáculo para el que está ahí. Y cuando uno ingresa por esa bahía desde Shanghái en ferry o en barco, realmente es algo imponente para decir, bueno, wow, yo no sabía que esto era China. Tengo que decir, de los países que yo conocí en el mundo, China lejos es el país que más me sorprendió, no solo por su riqueza cultural, sino por las ciudades que tienen, que son tremendas, ¿no? Cualquier cosa no es té. El té viene de una sola planta que se llama Camellia sinensis,
¿sí? Cualquier cosa que no proceda de la Camellia sinensis, o llamadas, por ejemplo, vamos a decir, a ver, té de menta, por ejemplo, eso no es té. Cualquier cosa que no venga de esta planta, como digo, que se reconocen dos variedades, pero es la misma planta, no debería ser llamado té. Por ejemplo, el té de poleo, el té de burrito de menta, el té de... Bueno, esas son infusiones, ¿sí? No tienen las propiedades del té y no deben ser llamados té. ¿Té rojo? Bueno, esa es otra cosa que ya vamos a hablar. Es otra cosa. Porque vamos a conocer los té que hay, que son, pero maravillosos. Porque si estando, por ejemplo, en Beijing o en algún lugar de China, caminando por ahí, lo que te encontrás es, ¿qué te ofrecen? La ceremonia del té o te ofrecen masaje de los pies. Eso es lo que... Sí, el masaje de los pies es algo, una cuestión muy... Un día vamos a hablar de esto porque tiene para la medicina milenaria china tiene, digamos, una impronta muy grande. Pero bueno, hoy nos ocupa el té. Entonces, algunos le llaman tecinas o infusiones, ¿sí? Claro. Entonces tenemos el poleo, la menta, estas cosas son... por ejemplo, la manzanilla. La manzanilla no es un té. Porque es una florcita que, bueno, disuelta en agua, libera sus sustancias, sus propiedades, y sería un símil té, pero por eso se llaman infusiones o tecinas. El té, como dije, viene de la planta Camellia sinensis, y se conocen en realidad 6 tipos de té. ¿Sí? 6 tipos de té. ¿Tá? No hay otros tipos de té, pero cuando nosotros íbamos a hacer un tour ahí con mi amigo Raúl Sánchez, que le mando un saludo, decían, bueno, vamos a probar las 2000 variedades de té. Por ejemplo, el té verde tiene 2000 variedades o más. Pero esta es una cuestión de los chinos que le ponen una impronta, y ustedes van a saber por qué puede haber semejante cantidad de variedades de un mismo té. Pero en realidad los tipos de té son 6, nada más. Y lo vamos a describir rapidito, ¿no? Desde hace mucho tiempo, bueno, se sabe que el té tiene fundamentalmente cafeína, y algunos de ellos le compiten a la cafeína al mismo café, la cantidad de cafeína. Por eso es un té, decía, bueno, es un estimulante. Hace que yo esté más despierto, que esté más activo, ¿sí? Y la forma de tomar el té es muy, muy interesante, porque cuando uno vierte el agua, que puede ser hervida o con una temperatura alta, no debe dejar más de 3 minutos a 4 como mucho el té y retirar. En este caso nosotros lo usamos con los saquitos, ¿no? La bolsita, el saquito de té comercializado no es de los chinos, es de los norteamericanos. Pero es una forma práctica de llevar el té a la casa, digamos, ¿no? Claro. Pero si lo dejo más tiempo, el té se pone amargo, ¿sí? Sí, y, es verdad. Sí, y ya no es tan agradable. Sí. Por eso ¿cómo se llama? El ritual del té, la ceremonia del té tiene que ver con eso, con los tiempos, con saber aprovechar. 5 minutos. Sí, no, eso es, ¿no? Me tomo 5 minutos, me tomo té. Acá, si le dejaste 5 minutos al té en el agua, el té ya desmejoró, para decirlo, ¿no? Ya no es el té que proponen los expertos para beberlo en su máxima expresión, digamos, ¿no? Como decirle, no le pongo hielo, ni agua, ni jugo al vino, como decíamos el otro día, ¿no? Trato de buscar su máxima expresión. Ahora, yéndolo a la salud, que siempre es la idea aplicarlo a la salud, vamos a decir que el té es bueno. Cuando uno está en los hoteles a la mañana temprano, en un hotel que nos tocó a nosotros en un congreso en Beijing, me acuerdo, en el mismo momento que se jugó el Mundial 2010 en África, uno se levantaba a la mañana a preparar su mate después de desayunar, y ve los chinos preparando en un recipiente hojas de té, verde sobre todo, y llenándola de agua y preparando el té para salir a... De ahí es que ellos no consumen agua, consumen té todo el tiempo. Claro. ¿Está? Imagínense, ¿por qué puede ser la bebida más consumida? 1.400 millones, 1.100 y pico en India, otros en Inglaterra, unos tantos en Inglaterra, otros lugares de Asia, en todo Asia el té es una bebida, digamos, principal, que inclusive la usan para comer. Uno ve a un chino almorzando y está almorzando con té. Y eso lleva a que, más el té consumido acá, nosotros acá en Corrientes tenemos uno de los mayores productores de té de Sudamérica, que son las Marías, ¿no? Sí. Entonces,
es una bebida que realmente trascendió todos los límites de los continentes, digamos, y se ha convertido en una cuestión que existe, digamos, en todas las casas de los habitantes asiáticos y de muchos lugares del mundo. Ahora, yo he visto, digamos, otras cosas que nos venden como té, cosas muy simpáticas, como unas pelotitas así de jazmín, por ejemplo, que uno los mete en una jarra, le pone agua y de repente se despliega una enorme planta que dura para tomar toda la semana. Eso, bueno, esas cosas que hacen los chinos son muy simpáticas y que además es muy rico, sí. Y que además se trasladó al té frío, pero el té frío no tiene todas las propiedades del té caliente, porque no es lo mismo, pero que también es una cuestión comercial en muchos lugares del mundo. Pero hay que decir que todo aquello que no venga de Camellia sinensis no es té, y estas cosas de jazmín y todo esto son muy simpáticas, pero no son té. Ahora, para redondear mi comentario de hoy, decirles que hay observaciones, hay publicaciones en revistas médicas como el Circulation, que son revistas muy representativas y serias desde el punto de vista científico, que han observado que tomar té comparado con un grupo de control, los pacientes sufren menos infarto, regulan mejor la presión, regulan mejor el colesterol malo, y esto tiene que ver porque son grandes antioxidantes y vasodilatadores. O sea, realmente hay que recordar lo que hablamos en nuestros programas anteriores sobre el vino, sobre el mate, sobre el chocolate amargo. Entonces vamos hablando de cosas que yo traigo no de casualidad acá, sino que están relacionadas con bondades hacia la salud. Sí. Y que tienen que ver con estos, con los antioxidantes, básicamente flavonoides, antioxidantes, y la cafeína, que funciona como estimulante. Y decíamos que tanto el té como el café le compiten tanto el mate como el té le compiten al café con la misma cafeína, ¿no? Entonces, porque la cafeína es el estimulante por excelencia, que por algo también la gente de las gaseosas cola lo ponen ahí a la cafeína, ¿no? Y es para que la gente esté más estimulada, más despierta y pueda, digamos, aprovechar más actividades como estudiar, por ejemplo, bebiendo una bebida sana y saludable. Uh-huh. Así que bueno, gente, anímense a tomar té. Esta es una buena época para tomar té, un par de tacitas de té, o de mate o de café, son bienvenidas porque, aportan algo cuando se hace con moderación para nuestra salud.